Bendiciones, amada familia. El día de hoy iniciamos con un pequeño espacio en donde estaremos interpretando bíblicamente algunos versículos que normalmente suelen sacarse de contexto y, ¿por qué no?, también algunos videos que probablemente tengan algún tipo de mala enseñanza o alguna herejía. Pero vamos a comenzar con Romanos 8:28. Este Romanos 8:28 que ciertamente es maravilloso, pero que se saca mucho de contexto. Cuando normalmente una persona pasa por ciertas circunstancias, lo que nos recetan es Romanos 8:28, pero en un contexto que no es el contexto bíblico. ¿En qué sentido? Bueno, vamos a leerlos. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme su propósito son llamados. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasó que incluso cuando yo no era cristiano, tal vez algo me sucedía y las personas decían, no te preocupes, todo lo que te está pasando te ayuda bien, todo lo que te está pasando te ayuda bien. Y me nombraban probablemente Romanos 8:28. El punto acá es que yo no era cristiano. Y el versículo dice, primeramente, a los que aman a Dios. ¿Cómo podría yo amar a Dios sin antes ser cristiano? No se puede. Tengo que ser cristiano para poder amar a Dios. Ahora, cuando utilizo el término cristiano, utilizo ese término, pero bíblico. No le estoy poniendo el término cristiano liberal que hoy en día anda por ahí. No, estoy hablando del término bíblico. Un cristiano bíblico va a amar a Dios, sí o sí. Entonces, empezando por ahí, no puedo darle este versículo de que todas las cosas nos ayudan a bien si la persona a la que estoy dándole el versículo no ama a Dios. Y ahí es donde viene entonces el punto. Pastor, pero ¿cómo me doy cuenta yo si esa persona ama a Dios? Eso es juzgar. No. Porque la palabra de Dios dice, y es clara cuando dice, por ejemplo, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Luego, dice también en primera de Juan capítulo 2, que toda aquella persona que diga que le conoce, o sea, que conoce a Dios, pero que no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. No quiere decir esto que tengamos que juzgar a la persona, pero sí de que para poder dar este versículo maravilloso a esta persona, X, a la cual le podamos dar el versículo, o incluso nosotros mismos, tenemos que entender que es a los que aman a Dios. Ahora, ¿quién puede guardar los mandamientos? Nadie, ¿cierto? Los mandamientos son un recordatorio también de que tú no vas a poder cumplirlos en ti mismo. Pero, aunque no puedas guardar los mandamientos a la perfección, sí puedes guardarlos sinceramente. Son cosas muy diferentes, porque entonces tienes que comprender que el que ama normalmente va a luchar hasta su sangre por guardar el mandamiento del Señor. No perfectamente, pero sí sinceramente. Esto es solamente lo que les estoy tratando de decir para que puedan comprender quién es el que ama a Dios. Ahora, dice, para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, ¿cuál es el bien? Porque podemos entender que todas las cosas son todo tipo de circunstancias que pasen. Sí, pero ¿cuál es el bien? Ahora, sigamos leyendo. Esto es a los que conforme su propósito fueron llamados. Leamos el 29 para que entendamos cuál es el bien de todas las cosas que nos pasen. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Entonces, el bien es que a los que aman a Dios, todas las cosas que le pasen, los haga conforme a la imagen de Cristo, conforme a la semejanza de Cristo, para que Cristo sea el primogénito, el primero entre muchos, el primero en mi vida. Ahora que comprendemos el contexto y lo ponemos realmente en su contexto real, tenemos que darnos cuenta de que debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros damos algún tipo de palabra para una persona. Porque cuando yo doy una palabra a una persona, yo tengo que tener el fundamento bíblico, la explicación bíblica.
no sería responsable si yo a cualquier persona le digo, no te preocupes, hermano, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien conforme su propósito fueron llamados. Sería muy irresponsable de mi parte si yo a cualquier persona, no creyente incluso, yo le doy esta palabra sin antes explicarle qué se refiere esa palabra y qué se requiere para que esa palabra sea efectiva. Porque para que todas las cosas me ayuden a bien, en que me formen semejante a Cristo o me hagan conforme a la semejanza de Cristo, primero que nada, yo tengo que amar a Dios. Y por eso es que este tipo de espacios va a sacar a la luz el contexto completo de lo que quiere decir, lo que realmente Dios quiere que se interprete de la Escritura. Nos vemos hasta el próximo segmento, hasta el próximo espacio y espero que esta palabra sea de bendición para ustedes.